Sí. Muy bien. Buenas tardes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos toca hoy abordar la cuarta clase de este curso. Empezamos planteando una distinción entre tres nociones básicas que hay que relacionar adecuadamente. Educación en el orden humano, formación del cristiano y educación cristiana. Luego hemos visto dos órdenes que tienen que ver con estas nociones. Primero, el de la educación humana, que la profesora Wiesel presentó a partir del concepto de las semillas del verbo, como una educación que al perfeccionar al hombre como hombre lo abre hacia lo trascendente. Y vista de esta manera, la educación humana es una preparación del Evangelio. La profesora Villamayor abordó el tema de la educación en el pueblo de Israel. Ahí ya nos encontramos con la formación del hombre como miembro del pueblo de Dios, bajo la pedagogía divina. Y esta es obviamente una preparación más inmediata y directa al Evangelio. Es una preparación en la cual ser educado es ser formado por la palabra de Dios. Y por lo tanto, formarse es formarse un oído capaz de oír la palabra de Dios. Hoy nos toca una clase que es central en relación con el tema de todo este curso, que es el sentido cristiano de la educación. Porque vamos a hablar de Jesucristo como principio, como fundamento de la educación cristiana. Y lo primero que sucede, esto pasa con todo tema teológico, ¿no? Si vamos a hablar de Dios siempre sentimos un temor santo, pero cuando el tema es Jesucristo eso adquiere un relieve particular, ¿no? De modo que tenemos que acordarnos de aquello que dice en el Antiguo Testamento Dios a Moisés: descálzate porque el lugar que pisas es lugar santo. Así que tenemos que entrar en esta clase descalzándonos los pies del Espíritu, porque entramos en el lugar más santo de todos. La clase de hoy consta de dos partes. En la primera, lo que intento hacer es una reflexión, una meditación sobre Jesucristo el Maestro. Y en la segunda, ya una reflexión de tipo teológico sistemático. La primera va a ser básicamente bíblica, ateniéndonos a los datos más relevantes del Evangelio. En cambio, la segunda es una reflexión ya teológico sistemática, especulativa, acerca de Jesucristo como fundamento de la educación cristiana, desde el punto de vista de la causalidad. Estas son las dos partes en que se dividirá nuestra clase. Pero quiero poner una brevísima introducción que tiene que ver con ese titulito que ustedes tienen ahí, la originalidad del hecho cristiano. Porque en las clases anteriores se ha tratado de temas que son, como dije, preparaciones del Evangelio, ¿no? Y se ha enfatizado en gran medida cómo la educación humana en todo pueblo, en la medida en que se abre a lo trascendente, o la educación en el pueblo de Israel apuntan hacia el misterio de Cristo. Pero también nos podemos situar en una perspectiva distinta, que es la de destacar la irreductibilidad. Y esto es tan verdad como lo otro. Es decir, una cosa es que hay preparación, y otra cosa es que la preparación no se puede identificar en modo alguno con aquello para lo cual prepara. Hay una irreductibilidad absoluta, hay una originalidad total del hecho cristiano. Si nosotros nos situamos en la perspectiva de la epístola de Pablo a los Romanos, esto se advierte con una nitidez absoluta, con una claridad meridiana. Porque San Pablo lo que nos da a entender en esa epístola desde el comienzo es que
ni se salvan los gentiles por su saber, por sus conocimientos, por su conciencia moral natural, ni se salvan los israelitas, mejor dicho, perdón, los miembros del pueblo de Israel, por su obediencia a la Torá, es decir, a la ley del Antiguo Testamento. Si hay salvación, es por la gracia de Cristo Jesús, para judíos y para gentiles igualmente. Si esto lo proyectamos sobre la educación, podríamos decir, no hay educación en sentido pleno a la luz de la fe cristiana, sino por Cristo, con Él y en Él. Y todo lo demás, sea preparación remota, sea preparación próxima, no es lo que salva. Una educación en orden a la salvación no puede sino ser una educación en Cristo. Y la salvación nos comunica con el fin último del hombre. Esa es la grandeza de la noción de la paideia en los griegos, en la tradición antigua, de conectar la formación del hombre con el fin último del hombre. Ahora, el fin último del hombre es algo que el hombre por sí solo no puede conocer ni descubrir, ni mucho menos postular. No es una construcción del hombre. Hecha esa advertencia, entonces sí podemos entrar en la primera parte de la clase. Jesucristo, el Maestro. Eso, dicho desde el lenguaje y la mentalidad del Evangelio, es ya una profesión de fe. Si ustedes toman las citas que están en el programa, verán cómo el mismo Jesucristo nuestro Señor advierte que no hay más que un maestro en sentido propio, y que ese maestro es Dios. Y que por lo tanto los hombres no deben llamarse maestros entre sí. Pero al mismo tiempo tenemos otra cita allí en la cual Jesucristo les dice a los discípulos: me llamáis maestro, y hacéis bien, porque lo soy. Entonces, si nosotros juntamos esas dos citas, decir Jesucristo el Maestro es hacer una profesión de fe, porque es confesar que Jesucristo es verdadero Dios. Al llamarlo el Maestro sin más, en el sentido bíblico, lo estamos llamando Dios verdadero. Es importante advertir que la religión cristiana tiene una relación con nociones pedagógicas que no se dan en ninguna otra religión. El Señor es el Maestro. Y los cristianos somos constituidos discípulos. El mandato apostólico les dice a los apóstoles: id y haced discípulos a todos los pueblos gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto yo os he mandado. Mateo 28, 19. Este mandato nos está dando la esencia de lo que es ser cristiano. Ser cristiano es ser discípulo. La misión apostólica es hacer discípulos, discípulos del Señor, discípulos de Cristo. El cristiano es por esencia un discípulo. Y el Señor es un maestro. Esto es una cosa original, propia del cristianismo. Ahora, esta originalidad es algo que tenemos que profundizar porque implica que la educación, entendida en sentido cristiano, es inseparable de ese discipulado universal que nos abarca a todos. De manera que podremos educar cristianamente solo en la medida en que nosotros nos dejemos enseñar por el Maestro. Es decir, en la medida en que seamos discípulos. Cuanto más plena y profundamente seamos discípulos, más podremos comunicar la forma de discípulo, es decir, podremos educar cristianamente. Porque, de alguna manera, una fórmula para definir la educación cristiana sería esta. La educación cristiana consiste en procurar en los otros el perfeccionamiento. ¿En qué sentido? En que lleguen a ser verdaderos discípulos del Señor. Que lleguemos a ser verdaderos discípulos, porque
ahí se advierte esta característica que tiene la educación en sentido cristiano, que abarca tanto al docente como al discente, ¿no? Implica que uno se deje formar permanentemente, eso de la formación permanente, que se entiende académicamente, no, es una cosa mucho más profunda. Uno se tiene que dejar formar permanentemente por Cristo el Señor para poder orientar, guiar a los otros en esa formación cristiana y en la educación cristiana. Esa originalidad de que el Señor es el Maestro es algo que se advierte con mucha claridad si uno reflexiona en que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías. Y el Mesías se aparece, se presenta como un maestro. La figura mesiánica es la figura de un rey, y de un rey victorioso. Si uno la mira desde el Antiguo Testamento, el Mesías es el heredero del trono de David. Es el rey de Israel. Y cuando Pilato le pregunta al Señor en el Evangelio de Juan, pero tú eres rey, Jesús le contesta, para eso he venido, para dar testimonio de la verdad. ¿Qué clase de rey es ese? Ahora, es un rey que viene a dar testimonio de la verdad, y eso es una acción propia del maestro, ¿no? ¿Quién da testimonio de la verdad? ¿Quién está llamado a comunicar la verdad y a dar testimonio de la verdad que comunica? Y el maestro. O sea que su realeza es una realeza magisterial. Las otras figuras que completan la personalidad del Mesías desde el Antiguo Testamento, el Hijo del Hombre, que viene de la gloria del cielo, que está asociado a la divinidad, y es de alguna manera divino. Y el siervo doliente tampoco tienen directamente la característica de maestro, ¿no? Se trata de un hombre que sufre por un lado, y que a través de su sufrimiento expía el pecado de su pueblo, y a través de esa expiación llega y alcanza la victoria. Y por otro lado se trata de una figura celestial que desciende de la gloria de Dios para reinar sobre toda la tierra. Ahora, lo sorprendente, lo inaudito es que este rey mesiánico, aún rey sufriente, todo lo que se quiera, se presente como maestro. Porque la figura de Jesús entre sus contemporáneos en el pueblo de Israel es esa. Es un rabí, es un maestro. Claro que ahí de nuevo, no es un maestro como los demás maestros. No. Es un maestro absolutamente único. Con una excepcionalidad también excepcional. A ver si me explico. Una cosa es la excepcionalidad humana. En cualquier oficio, profesión humana, puede haber alguno que se destaque por sobre el conjunto, ¿no? Entre los maestros humanos en Israel había maestros más destacados que otros. Los había también en tiempo de Jesucristo. Un ejemplo clarísimo es el famoso Gamaliel el Grande, Rabán Gamaliel. El Talmud cuando lo cita siempre con esa denominación. No Rabí Gamaliel, no el maestro Gamaliel, sino Rabán Gamaliel, el gran maestro. Era un maestro excepcional, más sabio, más prudente, más virtuoso que los demás. Pero era otro maestro humano. Esencialmente era igual a los demás y enseñaba igual que los demás. En cambio, el testimonio de los evangelios, que es coherente con el testimonio de la tradición judía posterior, nos muestra que el magisterio de Jesús es absolutamente único, distinto, porque enseña como quien tiene autoridad propia y haciendo signos como quien los hace por propio poder, de manera tal que al enseñar se está manifestando a sí mismo como Dios. Y esa es su excepcionalidad absoluta. Por eso su magisterio es un magisterio que pide inmediatamente una fe divina, es decir, pide que reconozcamos en él al Hijo de Dios, al Verbo hecho carne. El Mesías aparece como un maestro, y en esa figura curiosa
que forma parte, si se quiere, de la kenosis del misterio de la encarnación, es donde se hace ver, donde se deja ver su propia grandeza y su condición divina. Ahora, en la medida en que reconocemos en Él, a partir de aquella pregunta de los propios discípulos, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? En la medida en que reconocemos en Él al Señor, al Dios verdadero, al Dios viviente, que ha asumido para sí una naturaleza humana, entonces podemos empezar a ser sus discípulos. Esto, si uno lo proyecta en el concepto de la educación cristiana, quiere decir una cosa muy sencilla. La educación cristiana parte de la fe en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y ese es el primer principio de toda educación cristiana. Ahora, el maestro, como todo maestro, se caracteriza por su doctrina y por su ejemplo. Eso es también de orden humano, ¿no? El maestro enseña. Se pueden enseñar muchas cosas, pero maestro en sentido propio y más pleno es el que enseña aquellas cosas que son decisivas para la educación, es decir, para formar al hombre como hombre, ¿no? El otro es una persona que le enseña a alguno algo, pero no un maestro en sentido propio. El maestro es... Por eso, al maestro en sentido pleno, el maestro que educa, ¿no? Los griegos en el contexto helenístico le daban el nombre de padre también. De ahí viene el nombre de santos padres, ¿no? Los santos padres son llamados padres partiendo de ese uso de padre como maestro, pero con una doble connotación. Maestro porque enseña una verdad que orienta la vida entera y porque con su vida da testimonio de esa verdad. Entonces tenemos la doctrina y el ejemplo. Ahora, esto en Jesucristo se da de nuevo de una manera absolutamente única, porque ahora la doctrina es la plenitud de la revelación divina, que se da en Él, porque Él es personalmente la palabra de Dios. En otros tiempos, dice la Epístola a los Hebreos, nos mandó Dios hombres, profetas suyos, para que nos comunicaran su palabra, pero ahora, al llegar la plenitud de los tiempos, nos ha enviado a su Hijo único. De modo que su doctrina es la plenitud de toda sabiduría. Y ahora entonces nos encontramos con otro aspecto de la educación cristiana, esencial, básico. Si se educa cristianamente se pueden enseñar muchas cosas, pero ninguna que no esté subordinada a la plenitud de la palabra de Dios revelada en Cristo. Es decir, lo supremo que hay que enseñar, lo supremo que hay que transmitir, de lo que depende todo lo demás, lo que le da sentido a todo lo demás, es la sabiduría revelada plenamente por Cristo y en Él. Si uno va a los evangelios, el eje de esa doctrina revelada por Cristo es doble. Cristo viene a comunicar el reino de Dios. Y al comunicar el reino de Dios, nos comunica la revelación plena sobre el Dios del reino. Nos comunica al Dios del reino, porque se nos comunica Él mismo, que es ese Dios. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio del Dios del reino, y el reino de Dios es el reino del Dios uno y trino, que nos ha revelado Jesucristo. Este doble aspecto de la doctrina ahora especifica eso que dije recién. Esa revelación llegada a su plenitud es acerca del sentido de la creación toda, como reino de Dios, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Y acerca de Dios mismo, el Dios del reino y de la creación, como el Dios que es Padre y es Hijo y es Espíritu Santo. Ahora, claro, nosotros estamos habituados a oír del reino de Dios, oímos siempre las parábolas del reino en la liturgia, las estudiamos para transmitirlas en la enseñanza, en la catequesis, en la enseñanza teológica. Pero si tenemos una fe viva, el misterio del reino sigue siendo siempre algo que
no puede sino deslumbrarnos y dejarnos permanentemente en una situación de pasmo, de asombro. Mi intención es aquí hacer un desarrollo de la teología del misterio del reino, simplemente destacar algunos aspectos, algunos caracteres del reino como lo ha revelado Jesucristo, que tienen una inmediata proyección en la educación. He puesto aquí 4 rasgos esenciales del reino. Primero, el reino es un reino beatífico. ¿A qué aludo con esto? Aludo nada menos que a las bienaventuranzas del reino, ¿no? En teología se habla de los hábitos de bienaventuranzas y se los suele poner al final en una enumeración que empieza con los hábitos de las virtudes, de los hábitos de virtud, de los hábitos de los dones del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu, de las bienaventuranzas. Pero las bienaventuranzas del reino son una nota fundamental que nos sitúa en la perspectiva del reino. Porque nos dan la visión del sentido de la existencia del hombre y de la creación entera, en orden a la comunión con la vida de Dios. Ante las bienaventuranzas, claro, si uno educa cristianamente, tiene que educar en las bienaventuranzas. Y claro, antes y por encima de las virtudes, bueno, no, yo no diría eso. Una cosa no quita la otra, pero las virtudes cristianas mismas carecerían de sentido sin las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos ponen en el horizonte de la existencia. Una virtud cristiana que no es vivida en espíritu de bienaventuranza no es plenamente cristiana. Bienaventurados los pobres en el espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, los que padecen hambre de justicia, bienaventurados los puros de corazón, bienaventurados los hacedores de paz, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Si nosotros pretendemos educar cristianamente, esas cosas las tenemos que, obviamente, que creer de veras, ¿no? Y las tenemos que vivir. Porque si no vivimos el espíritu de las bienaventuranzas, ¿cómo podemos educar cristianamente? Y eso es algo que tenemos. Por eso digo, esto es una reflexión, una meditación sobre la educación cristiana y sobre Cristo como principio de la educación cristiana. El educador cristiano tiene que dejarse interpelar permanentemente por la palabra del Evangelio. Esto es lo que estoy diciendo, ¿no? Esto es lo que estoy tratando de transmitir con esta reflexión. Porque vivimos el espíritu de las bienaventuranzas auténticamente o no. Porque si no, después de ponerle la etiqueta de educación cristiana a una institución, a una cosa, es una soncera. Es una macana. Y es una mentira también. Entonces, pero, claro, tenemos que vivir el espíritu de bienaventuranza para eso. Para poder educar en algo cristianamente. Si en cambio, en lugar de pensar que la bienaventuranza consiste en ser pobres en el espíritu, ser humildes en la fuerza del Espíritu de Dios, creemos que la bienaventuranza está en que el hombre se haga a sí mismo y se afinque en su propia soberbia y se ponga a sí mismo como el fundamento de toda su existencia personal y social, presente y futura, y pasada también, porque la historia debe ser revisada y resignificada, para que aparezca el hombre como el hacedor de todo. Entonces, ¿dónde está el espíritu de la bienaventuranza? No está en ninguna parte, es la antítesis de la bienaventuranza eso. Y así con cada una, ¿no? Eso es una meditación. Imagínense que eso no lo podemos hacer acá. Estoy planteando una línea de reflexión, nada más. Un segundo carácter esencial que tiene el reino es, si uno parte de este espíritu de bienaventuranzas, uno renuncia al arraigo en la carne, porque el reino es un reino espiritual. ¿Qué quiere decir que es un reino espiritual?
La antítesis carne y espíritu es una antítesis bíblica. La carne es la fragilidad del hombre, el espíritu es la fuerza de Dios. Y el reino de Dios se construye con la fuerza del Espíritu de Dios, no con la fuerza del hombre. La fuerza del hombre es un instrumento del Espíritu de Dios, pero no es el fundamento del reino. De nuevo, esto tiene proyección directa en la educación. Una educación en el Espíritu implica, según la espiritualidad del reino, implica que ese reino tiene una ley que es el ágape de Dios, no la voluntad del hombre. El amor de Dios, que es la plenitud de la voluntad de Dios. Tiene un fin que trasciende todo lo temporal y lo mundano. Y no es de este mundo, como dice el Señor. Lo cual no quiere decir que sea ajeno a este mundo, sino que no tiene ni su raíz, ni su fin, ni su fuerza en el mundo. Afinca, arraiga, tiene su aire vivificante de lo alto. Y su energía es el Espíritu de Dios. Por eso su respiración es la oración. Es un reino que vive de la oración. O mejor dicho, en el cual los miembros deben vivir de la oración. Entonces, en una educación cristiana, todo esto tiene que estar presente, no todo esto que he dicho. El ágape divino como la ley, la no mundanidad del fundamento, del fin, del sentido, de toda acción, de toda obra, de toda empresa, de toda actividad, de toda relación humana, de todo. Y esa comunicación permanente con Dios a través de la oración. La oración en el Espíritu. Que, claro, decimos oración, ¿y qué es oración? De nuevo, hay que aprender de Cristo lo que es oración. La oración es ponerse en la presencia de Dios por Cristo. Y Él nos dice cómo orar, ¿no? Ponernos en la presencia de Dios para pedir. Sí, la súplica de petición forma parte de la oración, pero la oración es mucho más que eso. Primero que nada es reconocer a Dios como Dios, es adorarlo. Y luego sí, una vez que se reconoce a Dios como Dios, se le pide todo lo que Dios, que es bien infinito, puede darnos. Con la confianza plena de que nos dará el bien que le pedimos si pedimos bien. O algo mejor, como dice San Agustín. Y también la petición va acompañada por la oración de penitencia, porque en ese volvernos hacia Dios nosotros reconocemos nuestra propia culpa delante de Dios. Nos reconocemos deudores de Dios. Y de nuevo, ante un Dios que se nos ha revelado como un Dios de perdón, y por lo tanto confiando en su perdón siempre que oremos de verdad, es decir, que estemos pidiendo perdón porque tenemos auténtico rechazo del mal que hemos hecho. Porque si no, ¿qué estamos pidiendo? ¿Perdón de qué? Pero por encima de todo eso, la oración en Cristo es alabanza y acción de gracias, es Eucaristía, que es la plenitud de la oración. Porque todo lo demás es para llegar a eso. Nos purificamos en la conversión, pedimos lo que necesitamos para poder vivir en el Señor. Pero al pedir perdón, al entrar en la presencia de Dios, en todo estamos dando gracias al Dios que se nos hace visible en la fe, que se nos hace Dios de perdón, Dios de los dones todos y Dios de la alabanza, de la acción de gracias. Una educación cristiana es una educación en la oración, porque es en el Espíritu. Es de un reino espiritual. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Un reino que no se ocupa de lo temporal? No, porque si no, no sería reino. El reino abarca la creación entera, pero una creación cuyo sentido no está en ella misma, sino en el Dios de la creación. Y por eso, para darle sentido a las cosas de la creación y a nuestra propia existencia en primer lugar, tenemos que ponernos en comunión con ese Dios, y por eso la oración es la respiración vital de ese reino. Tiene también
tiene el reino un carácter interior y exterior a la vez. Es otro tema interesantísimo que repercute sobre la educación. La educación cristiana es interior y es exterior porque la vida cristiana es interior y es exterior. Y en la enseñanza evangélica del Señor encontramos las dos cosas, ¿no? Hay que orar en lo escondido, pero no se pone la lámpara debajo del celemín, sino arriba para que alumbre. Es decir, es un reino de la interioridad, pero que de la interioridad está llamado a irradiar al exterior. Y tiene un carácter escatológico también, porque en el reino se decide por el juicio de Dios la totalidad de las cosas. En el reino se decide el destino último de cada hombre, de todos los hombres y de la creación entera. En el reino se da ese carácter de lucha decisiva, final, agonal, según la mente griega, ¿no? Por la cual se dirime la suerte final de toda existencia. Por eso el reino es lo que le da sentido a todo. Y es también lo que decide todo. No nosotros. Nosotros nos hacemos la ilusión de que decidimos las cosas y el fin de las cosas. Una ilusión en la que los hombres de nuestro tiempo gustamos de regodearnos, pero que no pasa de ser una torpe y a veces hasta grotesca ilusión. Pero ese reino, como dije, es el reino de un Dios, que es el Dios que Cristo nos ha revelado, el Dios que es Padre y es Hijo y es Espíritu Santo. Y ahí quería destacar dos temas nada más. El primero, yo dije, Jesucristo al revelarnos el reino nos revela también el misterio de la vida personal de Dios. Porque esa revelación de la vida personal de Dios es inseparable de la revelación de quién es Él mismo y de quiénes estamos llamados a ser nosotros, hijos en el Hijo, por la fuerza del Espíritu. Pero esa vida de Dios se hace vida nuestra. Ese es el fin de la misión de Jesucristo, como lo expresa el mismo Evangelio. Que conozcamos al solo Dios verdadero y a quien Él ha enviado, Jesucristo. Conocimiento ahí quiere decir, en la mentalidad bíblica, la plena comunión vital. Por lo tanto, que tengamos vida en la vida de Dios por su enviado Jesucristo. Entonces, el reino es el reino de la participación en la vida divina, claro. Porque el don del reino es el don que hace Dios de sí mismo. Es un don personal. Es el don supremo. Uno puede dar algo, pero la máxima donación de un ser personal es darse, no dar algo. Y en Jesucristo Dios se nos da, pero se nos da enteramente, se nos da personalmente, porque la persona del Hijo asume nuestra naturaleza humana y se entrega por amor a la humanidad y a la creación para salvar a la creación y hacerla reino del Padre en la comunión del Espíritu enviado por ambos, por el Padre y por el Hijo. Y a través de esta comunicación de la vida divina estamos llamados a ser a semejanza del Hijo, que eso es ser discípulos. El discipulado nos introduce en la vida divina y nos hace hijos en el Hijo. Y esto implica acá dos categorías que son claves en el Evangelio: la conversión y la transfiguración. En la transfiguración se nos aparece el misterio final de la gloria, de una humanidad que está glorificada.
es el anticipo del Cristo resucitado, que es el Cristo glorioso, que es el Cristo real, triunfal, final, a semejanza del cual estamos llamados nosotros a configurarnos. Pero eso en nosotros implica la conversión, el volvernos permanentemente hacia Dios por Cristo. Y la conversión es una condición necesaria permanente del discipulado. Estamos llamados a ser discípulos permanentemente porque estamos llamados permanentemente a estar volviéndonos hacia Dios, a estar volviendo nuestro interior, nuestro pensamiento, nuestro ser entero, nuestras entrañas hacia Dios para ponerlo ante su mirada, yendo hacia la luz para que la luz nos ilumine y dirima en nosotros lo que es iluminable de la tiniebla que es resistente a la luz. Pero la tiniebla desaparece en la medida en que nos dejamos iluminar por la luz. Persiste en la medida en que rehuimos la luz. Ahora, Cristo es maestro no solo por su doctrina, sino también por su ejemplo. Y acá yo le he puesto 2 puntos. El primero se refiere al modo de enseñar y el modo de hacer signos de Jesús. Ese modo de enseñar y ese modo de hacer signos tiene una finalidad primera, que es manifestarnos quién es Él. Pero al mismo tiempo tiene intrínsecamente una serie de características, de notas, que configuran una suerte de pedagogía, es decir, un modo de enseñar que es propio de Jesucristo. De Jesucristo como Logos encarnado, y que por lo tanto es modelo de toda enseñanza cristiana y de toda docencia cristiana también, la del padre, la del maestro, la del catequista. Porque en ese modo de enseñar hay rasgos sobresalientes. Es un modo de enseñar que no habla de cualquier manera, que habla de una manera que llama a la totalidad del otro, para que el otro, a través de esa palabra, se vea al mismo tiempo que atraído, se vea constreñido a dejarse interpelar. Es una palabra que es como una espada de doble filo, que llega hasta la coyuntura de los huesos, dice San Pablo, es decir, que cala hasta el fondo más íntimo de nuestro ser, que solo Dios conoce. No es una palabra indiferente, no es una palabra académica, no. Es una palabra viviente. Y es una palabra que dirime, que distingue, que separa la luz de la tiniebla, precisamente. No es una palabra timorata, no es una palabra de componendas. No. No. No es una palabra de conveniencias temporales, menos que menos. No es una palabra que retroceda ante las consecuencias decisivas del juicio, no. Ni es una palabra que busque halagar, tampoco. Acá habría muchos temas que desarrollar, se dan cuenta, pero lo único que quiero señalar es la línea de reflexión. En la palabra de Jesucristo como modo de enseñar hay implícita una pedagogía cristiana, esencialmente, porque es la de Él. Y ningún maestro cristiano puede hacer caso omiso de ese modo de enseñar. No. Pero el ejemplo de Cristo es supremamente su vida entera. De modo que su ejemplo último es su Pascua.
La vida cristiana es una vida pascual y es una vida llamada a la cruz. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Sin eso no hay discipulado tampoco. Porque no hay posibilidad de seguir el ejemplo del maestro. No. Entonces, si les hacemos creer a los niños o a los jóvenes que la existencia humana es otra cosa, no los educamos cristianamente, ¿no? Pero esta noción del ejemplo de Cristo en su Pascua, que hace de la vida cristiana una vida pascual enteramente, un paso. La vida es paso. Si no, no es vida cristiana. Una vida que se afinca en el tiempo no es una vida cristiana. Una vida vivida sin la perspectiva de la patria definitiva no es una vida cristiana. Una vida que no entiende que a la patria definitiva se llega por el misterio de la cruz de Cristo no es una vida cristiana, no, claro. Ahora, la Pascua del Señor es un misterio de amor, es el misterio, como lo presenta San Juan de la manera más explícita, del ágape de Dios hasta el fin. Y ahí tenemos el ejemplo supremo. La ley del reino, decíamos, es la ley del amor de Dios, de la caridad, porque la ley, todos los mandamientos se resumen en el mandamiento primero, ¿no? Pero ese mandamiento primero adquiere un sentido nuevo en la Pascua de Cristo. Ese mandamiento en su tenor literal era el mismo del Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se cifran toda la ley y los profetas. Y los maestros de Israel le dicen a Jesús, has dicho muy bien. Claro, eso es lo mismo que pensaban ellos. Pero ahora Jesús da un mandamiento nuevo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y ahí está el ejemplo supremo del Maestro, que es un ejemplo de amor hasta el fin. Yo ahí he puesto, claro, hay que amar como Él amó. ¿Y qué es esto? Esto implica que tenemos que conocer el amor de Cristo. Si no lo conocemos y si no lo experimentamos en nosotros, ¿cómo podemos amar como Él ama? Es un amor creador, primero que nada. No es amor humano ese. Amar como Él amó es amar con el amor creador de Dios. Un amor que crea, que hace ser las cosas, que las hace nuevas a las cosas. Es un amor redentor, es un amor transfigurador, es un amor santificante. Es un amor que tiene rasgos paradojales que forman parte de su dinámica más profunda. Es un amor donante y exigente, que lo da todo y lo reclama todo. Es un amor, por eso es un amor fiel, en el sentido total de la palabra, de la fidelidad absoluta y hasta el fin. Es un amor plenificante y kenótico a la vez, que nos despoja de todo, hasta el extremo de despojarnos de la vida finalmente, ¿no? Hasta el extremo de la muerte, que es el confín inexorable de toda existencia temporal, pero que en cristiano adquiere un sentido pascual. Es algo asumible como misterio en el don de la redención y como misterio redentor. Eso es lo que se ha transformado la muerte en Cristo. Y si nuestra muerte es muerte con Él, junto con Él, es también una muerte redentora, como su muerte, en la medida en que nuestra muerte es una muerte en el amor de Cristo. He llegado al extremo de la muerte, pero la kenosis es el despojamiento de todo aquello que nos estorba para ser hijos en el Hijo, ¿no? Pero al mismo tiempo que nos despoja, nos plenifica. Y en la medida en que nos despojamos, somos plenificados.
Es eso que Santa Teresa con su gracejo castellano llamaba el juego del gana-pierde, ¿no? Y es un amor crucificante y glorificante. San Juan presenta esta paradoja de una manera sublime, ¿no? Cuando sea elevado en la cruz, atraeré a todos hacia mí. Y esa elevación ya es la glorificación. La cruz, que es un instrumento de muerte, de ejecución, de tormento y ejecución a la vez, se transforma en el trono del Rey, en el trono de la gloria, porque es la cruz del que al morir vence a la muerte y con su resurrección nos da la vida. Ese es el amor con que hemos de amar, es el amor de Cristo, claro. Bien, esto es la primera parte de la clase, y en los poco más de 10 minutos que quedan voy a la segunda. Esta primera parte de la clase entonces tenía esta función primaria, hablando didácticamente: llamarnos a la reflexión de Jesús el Maestro, para que nosotros, poniéndonos como discípulos ante Él, pensemos en qué medida podemos ser educadores cristianos. Lo segundo ya es una reflexión de tipo teológico especulativo, dije, ¿no? Y me voy a limitar prácticamente a señalarles los temas de esto. Jesucristo es el principio, el fundamento de toda educación cristiana. Pero no es el fundamento solo porque tomemos sus palabras y las transmitamos, no. Es fundamento en un sentido ontológico, en un sentido causal. Es el principio real de toda educación cristiana. Primero que nada es el principio esencial, porque la vida cristiana no es otra cosa que participación en la vida de Cristo, y por lo tanto la esencia de la educación cristiana es una participación en la perfección de Cristo. No puede ser otra cosa. La esencia de la educación cristiana hay que verla desde la educabilidad del hombre, por supuesto. La educabilidad del hombre tiene que ver con el ser racional del hombre y con sus potencias educables. Pero por encima de eso está lo que se llama en teología la potencia obediencial de la criatura, que es la capacidad que tiene la criatura de ser perfeccionada más allá de su propia potencia natural y de su propio ser natural, sobrenaturalmente. Cosa que solo Dios puede hacer. Y el ser cristiano mismo es un perfeccionamiento de orden sobrenatural. La educación cristiana se sitúa entre estos dos términos. Es decir, entre nuestra educabilidad natural como seres humanos y nuestra formabilidad sobrenatural o plasmabilidad por las obras de la gracia de Dios. En la educación cristiana ambas cosas deben unirse. Por eso en la primera clase decíamos que la educación cristiana es un misterio teántrico, es un misterio de comunión de lo humano con lo divino, en la que lo divino plasma y le da su forma última a todo perfeccionamiento humano. Pero Jesucristo, que es el principio esencial, por participación de nuestra vida y de nuestro perfeccionamiento en la vida cristiana, fíjense que nuestra naturaleza también tiene a Él por principio esencial en el fondo, porque Él como verbo eterno es el creador también, ¿no? De modo que, claro, pero todo esto hay que entenderlo como, y aquí viene un principio metafísico. No podemos entenderlo de la esencia vista intrínsecamente, porque si no nos identificaríamos esencialmente con Dios. Sino que la causalidad que ejerce Jesucristo sobre nosotros es una causalidad extrínseca. Y en los tres órdenes de la causalidad extrínseca. Es la causa ejemplar, es la causa eficiente y es la causa final.
Es la causa formal, extrínseca o ejemplar, porque es el ejemplar de todo. Esta es una visión que teológicamente desarrolla sobre todo San Buenaventura. San Buenaventura tiene textos magníficos sobre esto. Cristo como el ejemplar de todas las cosas. Como Logos eterno es el ejemplar de toda la creación. Claro que sí. Porque toda cosa creada tiene su arquetipo en la sabiduría eterna de Dios, que es el Logos unigénito del Padre. De manera tal que toda cosa creada en su naturaleza es, como dice San Buenaventura, o un vestigio o una imagen de alguna perfección que se encuentra pensada en la sabiduría eterna de Dios. De modo que Él es la causa ejemplar de toda la creación. Pero a su vez, como Verbo encarnado, se hace la causa ejemplar de toda la obra de la redención o salvación, porque es el primogénito de los resucitados. Y en Él se encuentra de manera perfectísima toda perfección que pueda ser participada por los miembros del cuerpo cuya cabeza es Él. El tema de la causalidad ejemplar de Cristo. Este tema es central para entender teológica. Esto ya es teología, ¿se dan cuenta? Acá ya hemos salido del Evangelio y arraigados en el Evangelio tratamos de profundizar especulativamente el ser de la educación cristiana desde una perspectiva teológica, sin lo cual no puede haber una comprensión adecuada de lo que es una pedagogía cristiana, porque el fundamento teórico último de una pedagogía cristiana no puede ser sino una teología de la educación. No puede ser una filosofía de la educación. Una filosofía de la educación nos daría un fundamento de orden natural para los aspectos humanos de la educación, pero no para una educación cristiana. ¿Cómo es Jesucristo el ejemplar? Es algo importantísimo para entender desde el punto de vista educativo, porque la teología escolástica se ha esforzado siempre por distinguir aquellas perfecciones de Cristo que son imitables de aquellas que no lo son. Es decir, hay perfecciones en Cristo que le pertenecen a Él personalmente y que son exclusivas de Él, o sea, son atributos del Verbo encarnado. Esas no son participables. Por ejemplo, su santidad sustancial. Jesucristo es sustancialmente santo. Ninguna persona creada lo es. Entonces, la santidad sustancial no es participable, no señor, pero la santidad sí. En Él es sustancial, en nosotros es un don del Espíritu de Dios y algo que podemos perfeccionar progresivamente en nuestro crecimiento y en nuestra educación, precisamente como hijos de Dios, ¿no? Y algo que siempre es accidental, claro, sí, ontológicamente no puede ser otra cosa. Pero además de ser el fundamento ejemplar, Cristo es el fundamento eficiente, es la causa eficiente de toda educación cristiana. De nuevo, acá vale esa distinción que yo hice hace un rato. Es la causa eficiente también de todo lo que hay de natural en la educación humana, de una manera distinta. Porque Dios es la causa eficiente primera de todos los efectos creados, de toda la creación. Y el ser causa eficiente primera, reflexionado especulativamente, significa que le da el ser a las criaturas, Dios. Las conserva en el ser. Y las promueve en sus actos u operaciones naturales. Las promueve físicamente. Porque todo acto nuevo, en cuanto que es nuevo, implica una acción causal de Dios como causa primera. Entonces, en la educación de orden humano, en el plano, en el aspecto natural, las dimensiones naturales de la educación, también está actuando Dios como causa primera, siempre, sí, claro. Los hombres somos no más que causas segundas, como toda criatura, y causas, en el caso de la educación, causas segundas cooperantes. Porque la causa segunda eficiente principal, en el caso de la educación humana, lo son el educando y el educador. Pero primariamente el educando, porque sin la actividad del educando, la guía del educador no tiene resultado educativo. Eso lo aclaramos en la primera clase. Y esto vale también para la educación cristiana, también. Pero en el orden sobrenatural, Jesucristo mismo como Verbo encarnado es la causa eficiente también de la educación, claro, porque la educación cristiana implica la obra de la gracia.
que dimana de Cristo. La gracia es un don de Dios, del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la gracia salvífica es depositada en la humanidad de Cristo, que es la mediadora entre Dios y los hombres. Cristo en su humanidad es el mediador entre Dios y los hombres. En su humanidad recibe la plenitud de toda gracia. Y de esa plenitud recibimos nosotros la gracia. Y esa gracia es la fuente de la cual viene la energía para la vida cristiana. De manera tal que si la educación cristiana es un acto cristiano, una acción cristiana no puede tener otra fuente eficaz que la moción de la gracia divina que viene de Dios por Cristo. Es la comunión del Espíritu. En ese caso nuestra causalidad es primariamente instrumental, claro. Como en todo el orden del reino. El hombre desempeña una causalidad instrumental respecto a ¿qué? A la acción sobrenatural de Dios. Eso es un tema importantísimo para ubicar la educación cristiana. ¿El educador cristiano es un instrumento de Dios o no? Y claro. Por último, es el fundamento final, porque el reino de Cristo es el fin de la creación. Y Cristo es el fin de la creación porque Él mismo es el reino. Él es la plenitud del reino. En Él, en su ser personal, está el reino en plenitud. Yo puse aquí que Cristo es el fin de la creación. El reino de Cristo es el fin de la creación. Cristo es el fin de la iglesia. Y por lo tanto Cristo es el fin de la educación cristiana, claro. Acá de nuevo les cito la expresión de Pablo que cité en la primera clase, ¿no? Todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Es a través de Cristo que toda la creación es rescatada, devuelta y elevada, transfigurada por la gracia de Cristo al Padre como reino suyo. Y la educación cristiana se orienta a eso como a su fin. De modo que formar a Cristo en el prójimo, el hijo, el alumno, el catecúmeno, eso es lo que hace siempre el educador cristiano. El fin es que Cristo se ha formado en nosotros. Es una expresión de Pablo también. Es decir, nosotros somos educados cristianamente en cuanto somos llevados a Cristo como fin. Y la educación ahí se proyecta en la totalidad de la vida social, de la vida comunitaria. Muy bien. Son 4 temas, se dan cuenta que habría que desarrollar cada uno ampliamente para tener un esqueleto de una teología de la educación. Para terminar la clase, que ya estamos en hora, los invito simplemente a que leamos la secuencia de la liturgia de Pentecostés. Porque si algo debe haber quedado claro de esta clase es que la educación cristiana no puede ser sino obra del Espíritu de Dios. Y no puede sino vivir del hálito del Espíritu de Dios. Y como estamos celebrando la cincuentena pascual, que desde que celebramos la Pascua y volvimos a cantar el Aleluya empieza a ser una preparación para la fiesta de Pentecostés con que culmina, los invito a ustedes a que leamos esta secuencia hermosa, que coincide además con otra cosa que es una costumbre cristiana tradicional en las escuelas, y es empezar las clases con la invocación del Espíritu Santo, ¿no? Con esa fórmula de oración tradicional, ¿no? Ven Espíritu Santo, ¿no? Que es una fórmula en la que llamamos al Espíritu para que esté presente en nuestra relación docente, ¿no? Para que esa actividad docente se haga en la fuerza, en la luz, en el fuego del Espíritu. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz.
Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador, lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. Aleluya.